Hola, me pillaron fingiendo leer este libro. Y estoy fingiendo leer este libro específicamente porque esta es la semana del libro. Este es el jueves de actividades de esta semana. Y les doy a todos y a todas la bienvenida a ella. Mi nombre es Carlos Bablaza, yo soy el profesor de filosofía del colegio. Ahora, yo les vengo a contar algo breve. Yo les vengo a contar una historia acerca de cómo la literatura por un lado y la filosofía por el otro no son cosas que necesariamente tengan que ir separadas. Hay veces que la filosofía y la literatura se han mezclado para repensar nuestro modo de vivir, para repensar nuestras ideas fundamentales. Pero es difícil mostrar esta cuestión. Así que para hacerlo, quiero que viajemos al pasado. Quiero que viajemos al pasado para que vean lo que mi yo de tercero medio, o sea, mi yo de su edad, está haciendo justo ahora. Así que, de la nada, vamos a viajar 5 segundos al año 2006. Pero es que, loco, ¿cómo no ven qué está pasando? Llevamos más de 6 meses en toma paro, y los adultos no nos pescan, loco. Esto significa que en Chile hay control social, control absoluto de la sociedad, loco. Hermano, en Chile toda la gente son como focas. Malditas focas que solo aplauden. Aplaudan focas, aplaudan. Control absoluto de la sociedad. Mi yo de tercero medio tiene un buen concepto entre manos ahí. Ahora, para ponerlos en contexto, los 2000 en Chile fueron una locura. La gente bailaba en la tele, no entiendo por qué todavía. Las micros eran feas y amarillas. Y en 2006 empezó la llamada Revolución Pingüina. Esa fue la movilización social más grande desde la vuelta de la democracia en nuestro país. O sea, ya no, pero en ese tiempo sí. Que fue hecha casi totalmente por estudiantes secundarios, o sea, estudiantes de su edad, que llevaron a toma y a paro cientos de colegios en todo el país y que pedían en conjunto educación gratuita y de calidad para todos. Y aunque la consigna era tan justa, al comienzo ningún adulto nos puso atención ni nos tomó en cuenta. Nos decían que volviéramos al colegio, que eso no era posible, o que algunos incluso decían que eso no era deseable. Por eso mi yo del pasado cree que hay control absoluto de la sociedad. Cree que alguien o algo, quizás los poderosos, está controlando la opinión pública. O sea, no quiero asustarlos porque mi yo de tercero medio aquí claramente estaba siendo un exagerado. No había control social absoluto en el Chile de esos años, tampoco hay control absoluto en el Chile de ahora. Pero independiente de eso, esto nos lleva a una pregunta interesante. Si fuera posible, ¿cómo se logra el control absoluto de la sociedad? Es decir, ¿cómo se despoja a las masas, a nosotros mismos, de su total libertad? Y quiero que noten que esta es una pregunta útil, si uno lo piensa, porque pensar y saber cómo se lograría ese control total nos permitiría a nosotros hacer algo si vemos que se está llevando a cabo. Onda, 1, yo sé cómo se logra el control social. 2, ese tipo claramente quiere hacer eso, como detengámoslo. Pensar en el papel qué habría que hacer para controlarnos totalmente es una muy buena medida de anteponernos al hecho de que alguien quiera hacerlo en la realidad. Y quiero que noten una última cosa. Esta es una pregunta claramente filosófica. Y es filosófica precisamente porque no se responde solo viendo, es decir, podemos hacer todos los experimentos que queramos y ninguno va a ser concluyente. Tampoco se responde solo pensando. Pensar la libertad en abstracto no nos va a llevar a ninguna respuesta. Se responde viendo y pensando, es decir, viendo cómo funcionamos y analizando qué cosas tendrían que pasar para lograr ese control. Y además, esta pregunta posee más de una respuesta. Cómo alcanzar el control total de la sociedad es algo que se puede debatir. Nadie va a dar con una respuesta que sea obviamente la verdadera. Siempre se puede repensar y siempre puede haber más de una forma de lograrlo. Y ahora, con todo esto sobre la mesa, veamos qué pensaba mi genial yo de tercero medio respecto a esta misma pregunta, porque algo pensado, ¿no? ¿Cómo que por qué? Es súper obvio, loco. Es el flúor en el agua. El flúor en el agua está haciendo que controlen a la gente. Paren el flúor, loco. No más flúor. Abajo el flúor. Juventud divino tesoro. Y aquí claramente se dan cuenta de otra característica de las preguntas filosóficas. Que tengan más de una respuesta no significa que todas las respuestas van a ser buenas o que todas van a ser siquiera inteligentes. Nada, y yo de tercero medio. Algún día vas a aprender filosofía. Básicamente, chiquillos, lo que tenemos que hacer aquí es pensar una distopía.
Es decir, una sociedad distópica, o sea, imaginar de cierta manera una sociedad de ficción que por sí misma es indeseable, a la que no queremos llegar y en la que nadie en realidad quiere estar. Una donde el control social sea absoluto y donde no haya libertad y las opiniones de todos nosotros sean manejados por alguien o algo superior. Pero el punto es, ¿cómo pensamos algo que todavía no existe? ¿Cómo lo desarrollamos? Y no es necesario un ensayo en esta cuestión, porque curiosamente la distopía también es un género literario y hay cosas escritas sobre ella. Así que, en virtud de eso, quiero que veamos dos de las más conocidas. El libro 1984 de George Orwell y el libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Lo gracioso es que ambos libros tienen en realidad la misma premisa. Las tramas suceden en este mismo mundo. Lo que nos cuentan nos podría pasar a nosotros, pero en algún futuro cercano o lejano no se deja claro. Pero, ¿cuál es la gracia de estas dos distopías? Bueno, que el Estado logró suprimir toda la libertad de la gente, pero no estamos hablando solo de la libertad de acción, la libertad de salir, la libertad de hacer lo que queramos, sino que también la libertad de pensamiento. El Estado no solo está en la calle, sino que también está dentro de nuestras cabezas, en nuestros propios pensamientos. Todos hacen y piensan lo que dice el Estado, cuándo lo dice el Estado y cómo dicta el Estado. En este punto, ambos libros son iguales. En lo que se diferencian es, bueno, pero ¿cómo llegamos a ese punto? En 1984, la distopía de Orwell se logra el control de todos los ciudadanos, tanto el físico como el mental, mediante un método bastante clásico, la violencia estatal y policial. El Estado es manejado por un partido político que mediante la violencia física elimina la individualidad, pensamiento crítico e incluso el deseo sexual de sus ciudadanos. El Estado llega incluso al punto de quemar los libros de historia y escribir libros nuevos que cuenten la historia como a él le conviene. De esta manera no solo maneja el presente, sino que también el pasado de la sociedad, y por ende tiene todas sus manos sobre el futuro. La distopía de Orwell llega a niveles inimaginables, porque el Estado incluso interviene y maneja nuestro lenguaje, inventando de cierta manera o cambiando palabras a su conveniencia, la conveniencia del partido, y se inventa lo que se denomina la neolengua. Por ejemplo, si yo lo digo a ustedes en vieja lengua, o sea, la lengua que nosotros usamos ahora, que usted hizo un buen pensamiento, onda, eso es un buen pensamiento, yo con ello significo que usted hizo algo o dijo algo bien pensado, que usted fue crítico, que eso es un pensamiento profundo, cosas por el estilo, cosas que todos nosotros sabemos. Pero en la neolengua orwelliana, en la neolengua del partido de 1984, eso se diría bien pensadamente, que significa usted pensó como dicta o como dice el partido. Y el Estado nos obliga constantemente a usar la segunda expresión y a nunca usar la primera. ¿Cómo? Mediante una policía bien organizada que se preocupa de reprimir violentamente a cualquier persona que muestre cualquier tipo de inconformidad o cualquier tipo de desobediencia. Bueno, pero ¿cómo sabe el partido? De cierta manera, si yo estoy inconforme, estoy siendo desobediente, lo puedo hacer escondido, ¿o no? No, porque el Estado puso cámaras en todos los lados posibles, en la calle, en los transportes públicos, en nuestras casas, en nuestras piezas, incluso en nuestros propios bolsillos. Todo movimiento, acción o conversación está siendo constantemente monitoreada, e ir contra las reglas arriesga una detención, una paliza o caer en un centro de reeducación. Toda la gente vive con el miedo de el gran hermano, una figura inventada por el partido que se supone que es quien maneja los hilos, pero nadie lo conoce. Y se te recuerda a cada momento de tu vida. Compórtate. El gran hermano te está mirando. Oye, qué susto. Quizás que este video me está quedando muy tétrico. Pero agárrense de las sillas porque queda un libro más. Pero ahora viene la pregunta genial, pues. ¿Es esta la única manera de pensar en una distopía? Muy bien, todos los alumnos de Estrella. Porque esto es una pregunta filosófica, y como ya les dije, las preguntas filosóficas tienen más de una respuesta. Años después del libro de Orwell, aparece otro libro maravilloso, de un autor que se llama Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, que da una solución totalmente diferente a este problema.
No se engañen con la música que está sonando. En el mundo, la distopía de Huxley se nos presenta una sociedad que está bajo un gobierno mundial. Y ese gobierno eliminó, tal como en el libro de Orwell, la individualidad, el pensamiento crítico y la libertad. El Estado incluso llega al punto de separar a la población en un sistema de castas, donde desde nuestro propio nacimiento y por factores genéticos arbitrarios, se deciden todos los trabajos. Desde quién va a tomar las decisiones y trabajar en una oficina, hasta quién va a trabajar en la agricultura y las minas. La diferencia es que en la distopía de Huxley no son necesarios policías o militares para mantener ese estado de cosas, porque somos nosotros mismos, con nuestras propias voces, los que pedimos que sea así. En el mundo feliz de Huxley no hay cultura, no hay pensamientos de yo y no hay libertad. Pero tampoco hay guerras, disensiones, hambruna o pobreza, y el Estado llama constantemente a la unidad del pueblo. ¿Cómo se logró esto? Por más que le sorprenda, mediante la innovación tecnológica, que llevó al consumo sistemático de placer de todos los ciudadanos. De cierta manera, en la distopía de Huxley, el Estado no reparte golpes, reparte drogas que eliminan la tristeza y opciones para satisfacer constantemente el placer sexual y un uso de tecnologías inimaginables de diversión que terminan haciendo ese mismo trabajo. En un mundo feliz, el Estado nos dice a nosotros que somos libres, y obviamente no lo somos, es todo una ilusión. En cualquier momento, cualquiera de nosotros puede darse la vuelta y darse cuenta que eso no es así. Pero eso es una verdad incómoda, una verdad dolorosa. Y hay tantas actividades, tecnologías y drogas que causan placer en nosotros, que nosotros mismos, por elección propia, decidimos no mirar esa verdad incómoda y decidimos seguir viviendo una mentira placentera. Preferimos seguir viviendo la simple o la mera ilusión de que somos libres, siendo que lo único que estamos eligiendo son los medios con los cuales se nos está engañando. Ahora, ¿somos nosotros actualmente realmente tan débiles como para caer en ese tipo de artimaña? Les dejo a ustedes la tarea de ver si han dado vuelta la cara a verdades incómodas a lo largo de su vida, pero Huxley nos preguntaría cosas como ¿cuántas hectáreas del Amazonas se quemaron antes de que dejaras TikTok? ¿O cuántos países entraron en guerra mientras estabas actualizando tu estado de Instagram? ¿Cuántos niños murieron de hambre en África mientras tú veías la Champions League? Solamente porque no quisiste ver, solamente porque preferiste mirar a otro lado y obtener placer inmediato, en vez de ver una verdad incómoda y ponerte a trabajar al respecto. Y es precisamente así como funciona la distopía de Huxley. ¿Decidiste no mirar o fuiste forzado a no mirar por el placer? Porque Huxley bien decía, la mejor dictadura es la que se parece mucho, mucho a una democracia. Nadie está diciendo que TikTok sea malo, o que Instagram sea malo, o que Facebook sea malo, o que para lo que vale lo mismo en el argumento la tele sea mala. Todos caen en el mismo ejemplo. Lo divertido es que Huxley no estaba pensando en una distopía donde el estalinismo obtiene el poder absoluto. Estaba pensando en una distopía donde el capitalismo y la sociedad de consumo obtienen el poder absoluto y la controlan de manera total. Eso era lo que más le daba miedo a Huxley. Ahora hay muchas más cosas en los libros que probablemente van a querer leer, ojalá los lean. Muchos más detalles y fundamentaciones de cómo se alcanzarían estas dos distopías. De hecho, Orwell y Huxley discutieron en algún minuto acerca de cuál era el dictador más probable que llegara en los próximos años. Y muchos filósofos y filósofas también lo han discutido. Y llegaron a una solución. Que obviamente no les voy a decir porque se tienen que leer los libros. Léanse. Los libros son muy buenos, en serio. El punto es el siguiente, chiquillos. La literatura y la filosofía no son dos cosas totalmente disímiles, no son dos cosas totalmente diferentes. Las preguntas filosóficas se pueden responder mediante la literatura, e incluso la literatura puede iniciar preguntas filosóficas. ¿Cómo es esta cuestión yo? Bueno, porque yo estudié filosofía, y de hecho uno de los primeros libros con los que me topé y que leí, que me lo encontré en una feria por 500 pesos, fue Un Mundo Feliz. Y es uno de los libros que hizo que yo me empezara a hacer preguntas. Y de ahí,
solo adelante, metiéndome en la filosofía. Ahora, para terminar, yo los quiero dejar con una pregunta. Nuestro mundo actual no es una distopía, no hay control social absoluto, pero sí tenemos que preocuparnos de que nuestro mundo no se transforme en una distopía. El punto es que ahora tienen un poco más claro dónde mirar, y la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué creen ustedes? ¿La sociedad actual se parece más a la distopía violenta de Orwell o a la distopía placentera de Huxley? ¿De cuál de las dos estamos más cerca? Discútanlo con su profesor y ojalá lean los libros que la profesora de lenguaje les dejó en la biblioteca. Cuídense mucho.